¿Sí hicieron su apunte? ¿Ya lo tienen? Sí, maestra. Bueno, conste. Vamos a irnos un poquito de rápido porque pues se supone que ya ustedes ya lo tienen como anotado, ¿de acuerdo? Espero también no llevarnos toda la clase para que nos quede tiempo de aclarar dudas si es que todavía nos queda algo de duda o algo así. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿va? Ay. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Bueno, de una manera como un poco más compleja y completa es cuando más bien nos referimos a cuando una partícula material, es decir, cualquier objeto, describe una trayectoria circular respecto a un punto, además de desplazamientos angulares. Aquí pausa. Nos dice que respecto a un punto, espero yo que recuerden cuando vimos el inicio de movimiento y dijimos que íbamos a basarnos en un sistema de referencia para realizar este movimiento. Y justamente en el movimiento circular fue cuando puse el ejemplo de una persona que está lanzando o haciendo girar una cometa. La pregunta en ese momento fue ¿cuál es o quién era mi sistema de referencia? El sistema de referencia en ese caso era la persona que estaba haciendo girar ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces, como una característica de este movimiento, que va a ser respecto a un punto de referencia, además de desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una velocidad angular constante y esta velocidad va a ser desplazada a través de un movimiento circular uniforme, ¿de acuerdo? Dicho en otras palabras y un poco más sencillo para ustedes recordar, es que es un movimiento que realiza un objeto describiendo una trayectoria circular con rapidez constante, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, dentro de lo que es el movimiento circular uniforme, nuestra magnitud de la velocidad, es decir, cuánto es lo que va a moverse el objeto, no va a cambiar ya que estamos hablando de una uniformidad. En cambio, la dirección de la velocidad sí va a variar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento curvilíneo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues imaginemos que nosotros tenemos aquí dibujado nuestra... ¿Abres, por favor? Tenemos dibujado lo que es nuestra dirección de la velocidad hacia donde se va o se tendría que dirigir esa pelota o ese objeto, ¿de acuerdo? Pero de este lado, por ejemplo, la velocidad de la dirección, perdón, de mi objeto en otra posición va a cambiar por completo también su vector, es decir, la dirección a la que tendría que moverse. Y si yo lo coloco de este lado, es lo mismo, el vector cambiaría hacia este lado, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con que la dirección de mi velocidad va a ir variando conforme se esté moviendo el objeto, ¿de acuerdo? En estas líneas, por ejemplo, pues yo las estoy colocando a modo de vectores, pero realmente no se colocan. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo digo que mi velocidad a lo largo de la trayectoria curvilínea, es decir, el círculo, se denomina velocidad lineal? Bueno, pues con que se considera tangente a la trayectoria, por lo tanto es perpendicular al radio. Mi radio sería del centro hacia el objeto y lo que sería perpendicular, más bien tangente a mi trayectoria, sería cada uno de estos vectores que se forman conforme va girando mi objeto. Ahora, perdón. Ya se me olvidó que les iba a preguntar. Yo les iba a poner una pregunta. ¿Pero qué les iba a preguntar? No me acuerdo. Profesor, ¿Qué pasó? ¿podríamos tomar, por ejemplo, el sistema solar? Dime bien tu ejemplo. ¿A qué te refieres? Vaya, el movimiento de los planetas. En- Como punto de referencia tenemos el Sol. Entonces, los planetas funcionarían igual. Exactamente. De hecho, no sé si lo recuerdan, pero cuando yo les di el primer tema de movimiento y les expliqué sobre los diferentes tipos de movimiento que hay uno que es, bueno, les expliqué con el de la Tierra y con el de los planetas
Creo que solo se los coloqué, pero no les expliqué. Pasaría lo mismo. Por ejemplo, cada uno de los planetas sí están en diferente posición respecto al Sol, pero cada uno de ellos se encuentra como en su órbita y va girando alrededor del Sol de acuerdo a la órbita que mantiene. Entonces, sí, es correcto y funcionaría de la misma manera. Entonces, ¿dudas con esto? Si se dan cuenta, ya recordé lo que les iba a decir. ¿Por qué menciono que es tangente? ¿Recuerdan los elementos de la circunferencia? ¿Qué es la línea tangente o cuál sería la línea tangente? ¿A qué se refiere? La que corta a mí. No, no lo corta como tal. Es cada una, por ejemplo, cada una de estas líneas que yo les puse aquí es una línea tangente. ¿Qué quiere decir eso? Que toca la circunferencia. Que toca la circunferencia por fuera sin atravesarla. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa. Este de aquí no lo vamos a utilizar ahorita, pero es importante que lo pongan ya sea aquí o colóquenla si quieren en el formulario. Yo no sé por qué la puse aquí. Da igual el lugar, pero ustedes la van a poder tener presente en su formulario, ¿de acuerdo? Ahora, en este tema vamos a ver dos diferentes tipos de velocidad y es importante que no las confundamos. Yo ya les expliqué que la velocidad lineal va a ser solamente la que recorre la trayectoria y la velocidad angular va a ir cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, más bien, las definiciones correctas serían que la velocidad lineal es la distancia que el objeto recorre por cada unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, cada que voy avanzando en cada intervalo de tiempo que voy dando, etcétera. En la trayectoria dentro del círculo, se podría decir, mientras que la velocidad angular va a ser como medir el ángulo descrito en dicha unidad de tiempo, es decir, mi velocidad angular, por ejemplo, se va a medir, por ejemplo, yo quiero medir de aquí a aquí con qué velocidad fue, ¿de acuerdo? Ay, perdón, sentí que se había quedado trabado y dije, ay, no. Bueno, y entonces como digamos que el desplazamiento que hay del punto A, por ejemplo, al punto B, va a formarme un ángulo. Entonces, si yo mido la velocidad que tengo de este punto a este punto, refiriéndome a lo que mide este arco y lo que mide mi ángulo, estaremos hablando entonces de una velocidad angular, ¿de acuerdo? Como ya más teórico, la velocidad angular que se va a demarcar siempre con el símbolo de omega, de este objeto va a indicar qué tan rápido gira el vector de posición de un objeto que se desplaza en movimiento circular. ¿De acuerdo? Prácticamente es eso en palabras. Ya de manera práctica no tengo como algún ejemplo que darles respecto a eso, más que lo que ya les expliqué con esta imagen. Pregunta, entonces, tanto, ¿cómo decirlo? La velocidad angular va a ser siempre aceleración como tal o va a No. ser constante. Nuestra velocidad, la que va a ser constante siempre es la lineal. La velocidad angular va a estar cambiando de acuerdo a la posición en la que yo estoy estudiando el objeto. Ahorita vamos a verlo un poquito más detallado en los ejemplos de los problemas para que no las confundamos. Y también hay otra forma de ver de cuál de las dos velocidades estamos hablando. Ahora, al nosotros estar hablando de un cambio de velocidad, estamos hablando de una aceleración o bien desaceleración. ¿Por qué? Porque aumenta o disminuye esta velocidad. Entonces, siempre que hay un cambio de velocidad, existe una aceleración. En este caso se va a llamar aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento circular, por lo tanto, la aceleración va a apuntar hacia nuestro centro. ¿De acuerdo? Tal vez suena a mucho relajo o mucho palabrerío, pero realmente lo que estoy tratando de que entiendan es de que esta aceleración va a ser la misma que nosotros hemos estado manejando, ¿de acuerdo? Esta aceleración, lo único que va a cambiar es el nombre y un poco la unidad en la que se va a medir, ¿de acuerdo? Pero es prácticamente la misma que hemos estado manejando nosotros en los demás problemas. Cambia el nombre, sí. ¿Por qué? Porque ahora se llama aceleración centrípeta. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se debe que cambia el nombre? ¿A qué se va a medir? O es como si lo midiéramos de nuestro objeto hacia el centro. ¿De acuerdo? Ahora, en el formulario
Sí les coloqué de nuevo el triangulito. ¿Por qué? Porque en este caso sí aplica. Solamente, por ejemplo, para estas tres y para estas tres. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo, solamente tendría que tapar el ángulo y me queda entonces multiplicación de velocidad angular por tiempo. Y así con cada una de las tres formulitas. De todas formas, yo se las desglosé aquí para que no haya duda de cuál es la que tengo que utilizar. Otra cosa, este simbolito no se llama W, ¿de acuerdo? Se llama omega. Y en caso de que no lo queramos llamar omega, lo correcto sería decirle todo el tiempo velocidad angular. No quiero escucharlos con su W porque no es una W, ¿de acuerdo? Ahora, esta de longitud de arco muy pocas veces la vamos a utilizar, pero forma parte de nuestro segundo triangulito. En este vamos a utilizar la velocidad angular, la lineal y la longitud de arco. Igual se las desglosé. Me parece que les envié una diapositiva en donde está mal esta parte. Aquí creo que les puse una T. Revísenlo en el apunte y si tienen aquí una T, cámbienlo por el omega, por favor, en cada uno de la formulita. Porque lo correcto es que tenga L sobre omega, acá omega igual a L sobre V y aquí L igual a V por omega. Sí, está bien, Miss. ¿Sí se los mandé así? No, lo mandó con la T. ¿Ya ven? Bueno, la que yo tengo creo que sí está bien. Ok, bueno, pero de todas formas, quien lo tenga con la T, coloque por favor el símbolo de omega para que sepamos que es con la velocidad angular y no es con la T, por favor. Este cuadro se los puse para que no nos hagamos bolas con las unidades, por favor, porque va a haber unas que vamos a cambiar un poquito. Por ejemplo, tiempo, pues va a seguir siendo tiempo. La longitud del arco se va a seguir midiendo en metros. ¿Por qué? Porque es una distancia. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra velocidad lineal va a seguir siendo metros sobre segundo. Y es como la podemos diferenciar de la velocidad angular. ¿Por qué? Porque la velocidad angular, es decir, el símbolo de omega, siempre lo vamos a encontrar en pi radianes sobre segundo o radianes sobre segundo. ¿De acuerdo? Y los grados, el ángulo nosotros estamos acostumbrados a verlo con grados o medirlo en grados. En este caso lo vamos a encontrar, o más bien lo vamos a tener que utilizar en radianes. En caso de que nosotros lo tengamos en grados, lo vamos a tener que convertir a radianes. Y la aceleración centrípeta, en vez de kilómetros sobre hora al cuadrado, va a ser ahora metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dudas con las unidades? Miss, vamos a tener que convertir en los problemas a radianes porque yo no me acuerdo. Sí, pero ahorita les explico cómo se va a hacer. Es una multiplicación muy sencilla, pero de todas formas lo pueden hacer tanto directamente solo pensando en la multiplicación que tienen que hacer o con la calculadora, porque ya sé que por ahí Chris o Eric me van a regañar. ¿De veras, Eric? No me he peleado con Eric. Bueno, me van a decir, pero solamente podemos hacer una multiplicación. Y sí, pero hay gente que lo utiliza de diferente forma, así que yo les voy a enseñar ambas. Y bueno, aquí les agregué otras 4 fórmulas. Si se dan cuenta, tenemos bastantes fórmulas que podemos utilizar en cada uno de estos problemas. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a los datos que me den. Entonces, de ahí es de donde yo voy a verificar. Y ya no se las puse en triangulito porque estas 4 ya no aplican con el triángulo. Ya son así, individuales, cada uno. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora tenemos entonces, agregamos la simbología de R para radio y A con la C chiquita a la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Centrípeta. Ahora sí vamos con nuestro primer ejemplo. Ay, es muy temprano. Bueno, ¿me ayudan a leer el primer problema, por favor? Por favor. Un niño amarra una soga a una piedra y las hace girar como se muestra en la gráfica. Sí. Perdón. Ajá. La piedra realiza un MCU girando con 7 pi radianes sobre segundo. Calcular el ángulo que barre el radio de giro en 2 segundos. Un MCU es un movimiento circular uniforme. Entonces, ¿cuáles son los datos que me está dando el problema?
7 pi radianes, el tiempo. ¿Qué es 7 pi radianes? ¿Qué velocidad me están dando ahí? Yo les di dos opciones, la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad lineal se va a medir en metros sobre segundo y la velocidad angular en pi radianes sobre segundo. Es la angular. Entonces es la velocidad angular y el tiempo. ¿Qué me están pidiendo que calcule? El ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para calcular el ángulo? Sería ángulo igual a... Ay, ¿cómo se llamaba? Omega. 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 Omega por tiempo. Ok, ¿y qué significa el símbolo de omega? ¿Velocidad qué? Velocidad angular. Velocidad angular por tiempo. Entonces, mi sustitución, ¿cómo me quedaría? 14. Pero ¿cómo? Sustitución. 7 pi radianes sobre segundo por 2 segundos. Ok, ¿y cómo me quedaría el resultado entonces? 7 por 2, 14. 14. Elimino segundos con segundos y ¿en qué unidades me queda entonces el ángulo? Pi radianes. En pi radianes. Digo en pi. Entonces, es igual a 14 pi radianes, que es lo que yo les comentaba. Ahora el ángulo, aunque nosotros estemos acostumbrados a verlo en grados, nos va a resultar siempre en radianes. En caso de que el problema me lo dé en... Nunca les puse la gráfica, perdón. En caso de que nos lo dé el resultado, o más bien el ángulo me lo den en grados, yo lo tengo que convertir a... Ángulo. Digo grados. No, Y si me radianes, lo dan ¿no? en grados, lo convierto En radianes. a radianes. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio y el tercero lo van a hacer ustedes solitos. Pero pregunta, ¿es solo si lo pide o lo requiere? O esa ¿Qué? fuerza. ¿Cómo? Cambiarlo. No, siempre. Ah, vale. El ángulo, la unidad que vamos a manejar es en radianes. No podemos dejarlo en grados, ¿va? Ujú. Ahora, el siguiente. Yo lo leo. La pelota que se muestra en la gráfica realiza un MCU, movimiento circular uniforme, con una velocidad angular de 2 pi sobre 9 radianes sobre segundo. Determina el tiempo que emplea de A hasta B. ¿Qué datos me están pidiendo? Aquí tenemos que utilizar tanto la gráfica como el problema. ¿Qué datos tengo en el problema y en la gráfica? Nos dan la velocidad angular de 2 pi radianes sobre segundo. 2 pi sobre 9 radianes entre segundo. Y los grados del ángulo que son 120. Ay, hoy traen unas ganas igual que yo, que qué bueno. Entonces, recomendación. Tengo la velocidad angular en una fracción. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlo mejor en decimal. Por lo tanto, si yo convierto 2 novenos a decimal, ¿cuánto me da? 0.22. 0.22. Por lo tanto, mejor ocupemos nuestra velocidad angular como 0.22 pi radianes sobre segundo. El tiempo no me lo dan y los grados. Chin. Tenemos nuestro ángulo en grados. ¿Cómo lo vamos a convertir? Bueno, pues yo ya les coloqué. La fórmula que vamos a utilizar es la que ya les coloqué aquí, que es tiempo igual a el ángulo entre la velocidad angular. Pero yo les coloqué también aquí arriba una equivalencia. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría mi conversión? Si yo quiero 120 grados a pi radianes y me dice que 180 grados es igual a un pi radian, ¿cómo quedaría mi conversión? ¿1.5 pi radian? No. Quedaría de esta forma y el resultado no nos puede dar 1.5 porque yo tengo 120 grados y lo quiero convertir a pi radianes. ¿Cuál es mi equivalencia?
un pi radian igual a 180 grados. Coloco grados abajo porque los quiero eliminar y entonces hago mi multiplicación. 120 por 1, 120. 180 por 1, 180. 120 entre 180 y nos da 0.66 pi radianes. ¿Por qué? Porque elimino grados con grados. ¿Dudas con la conversión? Maestra, ¿a fuerza se tiene que hacer directo la conversión? Bueno, es que ahorita lo hice como directo. Es a lo que yo me refería. Ustedes, les puse la conversión para que lo observemos de alguna manera. Pero, por ejemplo, si aquí me piden, no sé, fijamos que nuestro ángulo es de 135 grados. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues entonces solamente divido 135 entre 180 y me da exactamente lo que yo quiero encontrar, que es cuánto equivale en radianes. ¿De acuerdo? Entonces solamente tendríamos que hacer de manera directa una división. ¿De qué? De los grados que me está pidiendo. Dale a 3, profesora. Sí, voy. Gracias. No te adelantes, Cris. Espérame porque me hago bolas. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces, solo basta con dividir los grados que me estén dando entre 180 para que me dé el resultado. ¿Por qué? Porque 180 es igual a un pi radian. De forma en conversión es de esta forma, ¿de acuerdo? De forma directa tendríamos que dividir solamente los grados entre el 180 para que me dé el resultado. En este caso, pues bueno, ya lo hicimos y de ambas formas me da 0.66 pi radianes, ¿de acuerdo? Ahora, si yo hago la sustitución, ¿cómo me queda mi sustitución? 3. No, la sustitución. No. 0.66 pi radianes sobre 0.22 pi radianes sobre segundo. Ok, entonces, ¿cuánto es 0.66 entre 0.20? Ahora sí, 3. 3. Y si yo elimino pi radianes con pi radianes, Se ¿cuánto? quedan 3 segundos. Me queda el resultado en 3 segundos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda con el ejercicio? No. ¿Los demás? Jenny, Mariela, Maite, no los he escuchado. Julie, Pau, Luis Armando, Axel, Mérida, ¿están o no están en clase? Porque parece que tengo a los mismos de siempre y después no me estén llorando con su participación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Una pregunta, ¿usted me puede explicar cómo puedo sacar el 0.22? Es que ahí no, ya me confundí. Lo demás está bien, pero ahí no sé cómo sacar el Ok. 0.22. No lo expliqué porque no me pareció necesario. Gracias por preguntarme. Si tú tienes una fracción y te está diciendo que tienes 2 pi radianes, bueno, más bien 2 sobre 9 pi radianes sobre segundo, pero está en fracción, para convertirlo a decimal solamente divide lo que te está pidiendo, 2 entre 9. ¿Y cuánto te queda? De 0.22. Y de ahí sale nuestro resultado de 0.22. Ah, ok, muchas gracias. ¿Los demás tienen alguna duda? No, mi. Nicole, Vic, ¿nadie? No, no. Bueno, entonces ustedes hagan chequen sus unidades. El radio no puede estar en centímetros, solamente les digo eso, tienen que convertirlo. Así que tienen 5 minutos para realizarlo y chequemos la respuesta. Me hizo una pregunta. La velocidad inicial es la que lleva metros sobre segundos, ¿verdad? Inicial, no, se llama lineal. Ya no vamos a utilizar inicial y final. Ah, sí, lineal, perdón. Sí, es esta, metros sobre segundo. Gracias. La abreviación de aceleración
tripeta era AC. AC. Te dije que no iba a cambiar mucho. Algo tiene. Tengo que revisarlo bien. Pero bueno, déjame terminar. Yo creo que como son muy inteligentes mis alumnos ya terminaron, ¿verdad? ¿Cómo van?
Está muy sencillo. ¿Ya acabaron? O más bien en qué tienen duda. Sigan ignorándome y yo los voy a ignorar a ustedes cuando me pregunten sus dudas. ¿Qué fue eso? Ya, chicos, ¿cuáles son los datos que tienen? Ya se tardaron demasiado. Tenemos la velocidad angular, bueno, omega, que sería 12 metros sobre segundo. Y el radio, que son 120. Lo que nos pide es la aceleración. Ok. Entonces, ¿cómo me quedaría el radio convertido? No escucho. Maestra, la verdad yo no hice eso, no sé a qué unidad se cambiaba. Ay, pues a metros. ¿En qué tienes velocidad? Metros sobre Pues no, segundo. lo dejé en centímetros, hice la multiplicación y ya, pero entonces convierto la... 1.2. 9.2. 1.2. Ah, sí, yo dije, no son muchos metros. Ay. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? ¿Sería aceleración igual a velocidad al cuadrado entre radio? Exactamente, ¿y cómo queda la sustitución? Como 144 metros sobre segundo sobre 1.2 metros. Se cambió la voz, Nicole. Sí. Y como resultado solamente tendríamos que dividir 144 entre 1.2 y nos da 120, que da unidad de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Dudas? ¿Qué es lo que les falló? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Que no A mí en encontraron? las conversiones. ¿Cuál conversión? Si esa nada más era para metros. ¿Esa les costó trabajo? ¿O qué conversión? ¿Ninguna? Sí, es esa. ¿Sí? Y eso que les dije que tenían que convertirlo porque eran capaces de hacerme 12 entre 120 y luego 144 entre 120 y luego la división. Y no, iba a ser un desastre. No les iba a quedar el resultado correcto. Ahora sí, entonces, ¿tienen alguna duda? Va a dejar los ejercicios de siempre, Como los ejercicios de siempre. como la serie 1, la serie 2. Ah, sí, pero no los tengo ahorita, se los voy a pasar hasta el rato. Si se los paso hoy y si no se los paso el miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles terminamos con este tema. Pero checo si de una vez les paso los primeros para que lo vayamos haciendo, ¿va? Y no se les junten las tareas, porque de por sí, si así como lo estoy manejando no lo entregan, mejor hubiera seguido con las 1000 tareas, ¿verdad? Porque con ustedes nada funciona, nada. Les dejo una tarea, no la hacen. Les dejo 4, tampoco. Da igual con ustedes. Son necios y les gusta la mala vida y que los trate mal uno, pero ni modo. Cuídense mucho. Yo espero que haya sido un tema sencillo. Sé que son muchas palabras, muchas cosas que dices, ay, ¿qué onda con esto? Por ejemplo, la aceleración, ya vimos, ya les demostré que no cambia a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero bueno, pues el hecho de decirles aceleración centrípeta, ya, ustedes se ponen como minions loquitos y dicen, no entiendo. Pero pues estamos hablando de lo mismo, no cambia eso, ¿de acuerdo? Pues ya, nos vemos, cuídense mucho y pobre del que no prenda su cámara a la siguiente clase, porque nada más tengo a 4 o 5 personas. Ay, no se vale que la prendan ya ahorita. Ya para qué la aprende Mariela, creo que es, no. ¿Quién es? De veras, y Mariela ahora no estuvieron dando lata aquí como siempre, el trío de Mariela, Víctor y Janet. Ahora sí se concentró ¿Por qué Janet. trío a mí? Sí es dúo. No, yo que no tú hago también las andas ahí con ellos. No es cierto, no es cierto.
Ah, que sí. Ya, nos Que vemos. no, No yo vamos a hago pelear. desastre su clase. Hasta luego, maestra. Que Nos descanses. vemos, Andy. Cuídense mucho, chicos. Bye. Adiós, Miss, que tenga buen día. Igualmente, bye.